19 se hizo. Fecha 21 de marzo, estamos acá en la localidad de Teca, trabajando para el programa FM Bayer. En este momento estamos con una persona que le va a decir su nombre y le vamos a hacer diversas preguntas que él va a responder. Señor, ¿cómo es su nombre? Zacarías. ¿Zacarías cuánto? Jara. Señor Zacarías Jara, ¿dónde nació usted? En Carrerefú. Carrenleufú. Carrerefú. Hace muchos años, ¿cuánto hace que estaba usted acá en Teca? Que estoy en Teca hace como 40 años. 40 años que vive acá en Teca. De acá en el pueblo no, pero estaba al lado de... que en la estancia corresponde a Teca, ¿viste? Claro, o sea, trabajaba en zonas rurales, siempre Claro, en los lugares que claro, conlinda con la dirección que tiene Teca. Claro, en la estancia Teca. Ajá. Por eso digo Teca. Usted nació en una zona rural. Sí, sí, sí. ¿Qué tareas realizaban sus padres? ¿Cómo se crió usted? ¿Haciendo qué cosa? O sea, ¿cómo lo criaron a usted? Sí, como mal, así, como estábamos conversando recién, que nos criamos mal. Por ahí, medio... Económicamente. Pobre. Económicamente mal. Mal. Ah. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 10. 10 hermanos. Sí. ¿Qué tenía su papá? ¿Con qué lo criaba? ¿Con animales? Y él tenía algunos animalitos, sí, para comer, así para consumo, más a lo lejos. Ajá. Y después él trabajaba en la estancia por ahí. Y ahí los llevaba, y de ahí los llevaba a los oficios, ¿no? ¿Y ustedes vivían, cuando él se iba a la estancia, ustedes quedaban con su mamá? Claro, sí, sí, sí. Y siempre así las cosas, por lo que usted me dice, escaseaban. Claro, yo quedé, por ejemplo, muy chico, que me faltó mi papá, que tenía 6, 7 años más. Pues, quedó mi mamá con él. O sea, nosotros quedamos con la mamá nomás, mi mamá. Ah, ¿y su papá qué le pasó? Él falleció. Ah, o sea que y usted todos éramos chicos. Y los crió ella, mi mamá, haciendo changa por ahí, lavado, que mandaban a lavar y ahí por ahí, todas esas changuitas hacía ella para poderlos criar. ¿Con eso se tenían para comer los 10 hermanos que eran? Claro. ¿Y eran todos chicos? Los que ya directamente los criamos con ella, más éramos los más chicos, que ya los más grandes se fueron a trabajar a la estancia por ahí, así que ya quedamos menos. ¿Usted era de los menores? Claro, éramos 6 que estábamos igual en la casa. O sea que la vida de usted fue bastante media tironeada, así, sí, con escasez de comida. Media sufrida, pues, claro. Con escasez de... Claro, porque esos años veo que era muy pobre, era peor que ahora, porque ahora, por ejemplo, ya es otra cosa. Es otra cosa ahora. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo hacían para vestirse y eso? Y ella nos compraba ropita así, o compraba el género, o que salía género antes y lo hacía la ropa ella nomás, mi mamá, las camisas. ¿Iban a la escuela ustedes? Sí, íbamos de a pie porque nos quedaba lejísimo la escuela. ¿Lejísimo cuánto? Como 2.000 metros, 3.000 metros quedaba de la casa de nosotros. ¿Y usted recuerda algo que usted iba a la escuela así con ropa media precaria, así? Sí, íbamos como podíamos, limpios, sí, pero con ropa media... Precaria, claro, vieja, sí, claro. remendada. Sí, lo único es limpia, sí, lo más importante es andar limpio. Claro. Pero pudo acceder a una educación, pudo ir a la escuela. ¿Hasta qué año fue a la escuela? Yo hice el 3er año nomás, o sea... ¿De tercer grado? Tercer grado, claro, porque por ahí no teníamos maestros tampoco, porque no aprendimos nada acá. ¿Era una escuelita chiquita? Sí, una escuela chiquita. Sí. ¿Y los maestros eran de ahí? ¿Vivían ahí? No, ellos venían de Esquel, mandarían algunos de otros lados, mandaban, no de ahí, no habían maestros de ahí del lugar. De Carrenleufú. De Carrera.
¿Y Carayofú en ese tiempo que era un pueblito chiquito? No, era un paraje nomás, ahora se formó un paraje. pueblo, ahora hace pocos años que se está formando un pueblo. Bueno. No, antes era un paraje así nomás, estaba la escuela, y después pobladores así, lejos nomás. Ah, como campos alrededor. Claro, y donde estaba la escuela era todo campo, eso que lo ocupaban los pobladores ahí, los campitos, eso. Todo rural. No estaba alambrado ni nada, era un campo todo abierto, todo abierto. desierto. Claro. Y eran todos pobladores rurales y vivían con los poquitos animales que tenían. Cada cual vivía con lo que tenía, con los animales. Y los chicos a esa escuela concurrían todos. Todo, claro, alrededor ahí, sí, todo. ¿Usted tiene algún recuerdo, la sustentabilidad, o sea, la comida, escaseaba a veces en la casa? Sí, a veces sí, escaseaba. A veces escaseaba. Claro. Lo que había, se comía lo que había y con eso se vivía. Sí, porque esa historia la tenemos todos. Sí, sí. Nosotros no los criamos en una época, yo por lo que usted lo escucho, es parecida. Sí. Nos lo criamos en lo que es ahora. Usted mismo dijo recién, ahora cambió todo, es lógico, cambió todo. Sí. Pero antes era difícil y dura la vida, pero sin embargo las madres o los padres luchaban y criaban a los hijos igual. De alguna forma los criaban. Claro, y somos los que estamos hoy rescatando la historia. Claro, que estamos acá, no fue difícil. Yo siempre digo que los viejos luchaban o las madres y criaban a los hijos. ¿Cómo lo criaban? No sé, pero los criaban. Sí, sí, sí. Y a veces era menos compromiso con la vida también, porque no había celulares, no había teléfono, no había televisión, no había nada. Claro. ¿Usted a qué edad conoció televisión? ¿Se acuerda usted? No, ahora último siempre, que sí, cuando salí para acá ya, igual estábamos en la estancia, por ahí, que conocimos los televisores. ¿Y a qué edad salió de su casa? ¿Por qué se fue? Y yo salí para trabajar. Yo a los 16 años ya trabajé, porque hasta después de los 18 recién que trabajan en blanco, porque antes de eso trabajan en negro, antes de los documentos, Claro. que tengan los documentos. Y ahí bueno, trabajé esos años, hasta los 20 años por ahí trabajé en una estancia y así, de los 16. Cuando usted salió a los 16 años, ¿cuál fue su primera tarea? Yo era tambero. Tambero. En una estancia. Ordeñar las vacas. Sí. Ah, 16 años. Hice ese trabajo. 16 años era un pibe. Sí. Y usted en ese tiempo era angustioso de trabajar, porque la gente antes no se fijaba la edad, trabajaba y le daba para adelante. ¿No? Sí, sí. Y así, por lo que yo veo, antes eran mucho más capaz, porque no quedaba otra. No. Y había que hacer... ¿Aprendió el oficio ahí en esa estancia? Sí. Porque calculo que no ha sido fácil tampoco. Eso de ordeñar y todo eso lo hacía en la casa igual. Tenían vacas. Teníamos unas vacas, sí, nosotros, mi mamá. Y por ahí, como siempre, hay lechera, así para... Claro, sí. Así, ¿Qué es la sustentabilidad? Por ahí ordeñamos las vacas nosotros, chiquitos. Bueno, eso lo sabía ya. Claro, que cuando fui ya a una estancia... Ya tenía experiencia. Otra, sí, claro, sabía. Y otra forma de trabajar también. Nada más que era más complicado porque eran muchas vacas las que tenía que ordeñar allí. Claro, era un trabajo. Y tenía que descremar la leche, pues en la máquina ahí, hacer la manteca, descremar y hacer la manteca en otra máquina que hace la manteca. Y usted me dice que hace como 40 años que está acá en Teca. Claro, que estuve en la estancia ahí. Que estuvo en la estancia y ya conoció el pueblito de Teca. Claro, sí. ¿Y usted recuerda más o menos cómo era el pueblo de Teca hace 40 años atrás? Y un poco me acuerdo que había pocas casas también, muy alejadas las casas, a lo lejos. Todo lo que con más había era, o sea, lo que estaba donde está Jorge Zeituni, que esa casa de las de antes, el hotel ese también, esas son casas viejas, bueno, esas casas estaban. Y después, por ejemplo, esta vivienda que hay acá, todo este alrededor, no había nada. No había nada. Claro, poquitas casas había muy pocas. Y no había tampoco el servicio de gas. No. Toda leña. Toda leña, sí. Ahí a la mañana, las cocinitas humeando toda la mañana. Claro, en ese tiempo no había. Todo a echar leña y para adelante. Claro, mira. Sí, no. ¿Y de que se estableció usted acá en Teca cuánto tiempo hace? No hace mucho, me parece, ¿no? No, pocos años. Porque usted siempre se dedicó a trabajar afuera. Claro, siempre trabajé en la estancia. Sí. Y sí, eran 15, 20 años, 20 años más o menos que... ¿Se estableció acá? Claro. Yo lo que vi en su casa, un invernáculo muy lindo, muy bonito. Usted se dedica a trabajar sin invernáculo. Sí.
siembra de todo un poco ahí. Ah, sí, sí. Y eso a usted le fortalece el alma, ¿verdad? Porque salir todos los días o sea, tomar mate, después salir, ir a la quinta, Ah, es sí, algo sí. lindo para el que ha Sí, vivido toda la vida por en el lo campo, ¿verdad? menos, Es un uno entretenimiento, se distrae. se distrae y Claro, produce sus verduras en la casa, claro. ¿verdad? Muy lindo eso, sí, Sí. sí, sí. Mirá, linda historia y lindo relato de don Zacarías. Sí. ¿Cuál es su apellido? Jara. Zacarías Jara. Ahora vamos a entrevistar a doña Marcelina, que también está aquí presente en este día. Así que, doña Marcelina, ¿cuánto es usted, Marcelina? Mi nombre es Lidia Marcelina Troma. Lidia Marcelina Tomás. Lidia, ¿cuánto hace que usted está acá en Teca? Yo hace que estoy en Teca, calculo unos 25 años por ahí. 25 años más o Un menos. poquito más. ¿Dónde nació usted, Marcelina? Soy nacida y criada en Pasito de Quichagua. En Pocito de Quichagua. ¿Su papá la criaron ahí y su mamá igual? Sí, en realidad mis papás vivían ahí y mi mamá falleció desde que yo era muy chica, así que me crió mi abuela, Ana Yanquel. Ah, su abuela le crió. ¿Cómo fue su crianza? ¿De qué vivía su abuela? ¿Qué tenía? ¿Con qué la crió usted? Y mi abuela tenía un poquito de animales, en la cual ella los cuidaba, y después ella hacía tejido, hacía trabajito así de afuera también para poder traer, para que comábamos nosotros. Éramos 4 hermanos que nos quedamos huérfanos y nos crió ella. ¿Los 4 lo crió ella? Sí. ¿Y ella solamente, ustedes 4 tenía o tenía algún otro más? Estaban los hijos de ella igual. O sea que eran unos cuantos más. Habíamos varios, sí. Vivían varios en esa casa. Y todos se criaron ahí y ella siempre haciendo lo que podía para que ustedes tengan la comida, ¿verdad? Claro, sí, sí. Como era la vida de antes. Sí, no, la vida de antes era muy sufrida. Pero gracias a Dios uno aprendía de ahí porque muchas veces ahora tenés un pedazo de pántano medio seco, lo tiras. Y así. antes no se tiraba la comida, Es verdad. se guardaba. O sea que esta experiencia es como... Es muy buena experiencia de Muy buena cómo lo experiencia. criaban antes, sí, sí. Porque uno tenía que valorar las cosas que había Claro. porque era lo único que había. Era lo Sí. único que había, sí. Si uno desperdiciaba eso, después no tenía más. Después ya no tenía, claro. Era todo escaseaba. Marcelina, ¿usted recuerda haber tenido que injertar ropa, parchar, costurar para poder vestirse? Sí, yo me crié con parche, no voy a decir que no. Mi zapatilla costuraba con alambre. Claro. Sabíamos ayudarle a mi abuela a cuidar las chivas, a juntar leñas, las leñas de piedra, eso las cargábamos al hombro nosotros en bolsa. Qué bárbaro. Y ustedes siendo chicas, ¿no era de mucha edad cuando hacía ese trabajo? Sí, no, éramos todos chicos. Todos pero, chicos. Pero era la forma de poder ayudarle a nuestra abuela, porque nosotros le ayudábamos así, en cargar leña, cuidar las chivas, regar la quinta, que ella sabía tener una hermosa quinta antes. Y usted, cuando trabajaban ahí, que eran chicos, yo supongo que usted, bueno, poco echó de menos a sus padres, a su madre, que yo, pues tenía la abuela, porque la abuela a veces se juega entero para que a los nietos no les falte la comida, ¿verdad? Sí, sí. Yo cuando tuve conocimiento ya estaba con mi abuela, así que Ah. yo de mi mamá no me acuerdo. Ah. Ella falleció cuando yo era muy chica. ¿Usted fue a la escuela, Marcelina? Sí, ¿Vino a la escuela? vine a la escuela, estuve Acá acá en el internado, acá en la escuela 17. Y cuando usted se terminaban las clases, se iba para allá, ¿usted se iba con Cuando- ganas de ir para allá o le gustaba más? Sí, no, me gustaba más estar allá que no estar en la escuela. En la Digo, naturaleza, verdad, sí, sí. en todo lo lindo que tiene la naturaleza, Mi ¿no? abuela venía de a caballo y nos traía hasta las rutas para venir a... ¿Cuántos tomar años el tenía colectivo. cuando ingresó a la escuela? Yo cuando me mandaron a la escuela tenía 8 años. Ah, Tuve 3 años nomás, a los 11 ya no fui. A los 11 no vino más a la escuela y No, se no. dedicó a trabajar en el campo. Me dediqué ahí en el campo nomás con mi abuela. Trabajar, cuidar las chivas, traer leña. Y era una vida linda esa para uno, porque estaba en la naturaleza, estaba en Porque lo de uno. nací y criado en el campo, sí, lindo todo. Ah. Disfrutar todo lo que es el campo. Y aprender también lo bueno que tiene la naturaleza. Sí, Porque eso de cuidar chiva. ¿Usted ordeñaba chiva, Marcelina? sí, ordeñábamos chivas. Ordeñaban así Criábamos para... los guachitos, eso que las chivas veo que por ahí en un tiempo que están flacos abandonan los chivitos. Sí, sí, Las sí. ovejas igual, bueno, nosotros criábamos guachitos, sí. Ah, todos hacían la misma tarea entre todos. Sí, todos hacíamos entre todos la misma tarea. ¿Y su mamá realizaba alguna otra, inventaba algo con la leche chiva, como queso eso? ¿O Mi abuela solamente- sabía hacer queso, sabía Ah. hacer el dulce. Ah, Igual hacíamos el arroz con leche, claro, que eso era muy rico. sí, yo me acuerdo igual. Y bueno, eso era como para ayudar a la comida, después de Y comida, sí. un buen jarro de leche con arroz. ¿A usted le hacían levantar temprano, Marcelina? Sí,
Antes no se O sea, dormía hasta la después. costumbre de la abuela era eso, ella se levantaba temprano y se tenían que levantar todos a Ah, ayudarle a ella, así que nosotros madrugábamos y desde ese entonces nos hemos acostumbrado a madrugar, porque yo acá en mi casa igual, yo madrugo. claro, claro, y ver antes que salga el sol, el aire tan lindo, el sol que está saliendo, a mí me parece que eso te fortalece el espíritu. Sí. Y en el campo antes, la gente de antes usaban esa clase de metodología. Levantarse temprano, ella se iba a lavar las caras en la guada y siempre me sabía decir, levantarse temprano lo primero que hay que hacer es dar gracias a Dios y Bueno. salir afuera y dar gracias. Del lado que está el sol uno tiene que ir y hacer Qué linda esa experiencia. enseñanza de mi qué abuela linda que ella experiencia. siempre me sabía decir. Pensá que la gente de antes, ellas no fueron a la escuela, no sabían si la obra era redonda o no, y tenían cosas lindas para dejarles sembradas que hasta hoy están dando de vuelta como recuerdo, ¿no? Están Sí. dando vuelta como recuerdo. Ella, cuando ustedes, muchas veces por ahí, usted se acuerda algún día que los aconsejaba, le decía qué tenían que hacer en la vida, qué recuerdo bueno tiene de su abuela? Yo recuerdo de mi abuela, tengo un montón. Un montón, Sí, seguro que muchos sí, recuerdos de seguro ella. que sí. Ella nos enseñaba un montón de cosas que yo siempre lo valoré y siempre lo llevo, porque yo digo, esto me dijo mi abuela y así tendrá que ser, porque Claro. ella, lo que ella me decía, para mí era todo verdad, porque las enseñanzas de ellos es lo más valioso que yo tengo. Claro, la gente... ¿Quieres contar algo más? ¿A qué edad se vino a vivir al pueblo? ¿Por qué se vino a vivir al pueblo? Yo me vine cuando tenía que mandar a mis hijos a la escuela. Ah, usted se Claro. se juntó allá en Allá en el Bocita, campo. sí, sí. Después de ahí nos vinimos a Quichabra a trabajar, estuvimos de puestero y bueno, ya tenían que venir a la escuela mis hijos y nos vinimos al pueblo. Y de ese entonces ya nos quedamos acá en el pueblo. Ya estableció. Claro. ¿Hasta qué edad vivió su abuelita? Mi abuela tenía 94 años no menos cuando ella 94 falleció, años. sí. Mira, ¿y andaba bien? ¿Ella caminaba, veía? Sí. ¿Sí? Va, les jodía un poco la vista, veo que ya llegan la edad, ellos les joden la vista. pero les 90 y tantos años para también hay que escuchar y eso, claro. Sí. ¿Ella estuvo hasta su último momento viviendo en el campo o No. vivía acá? Ella después, una vez que estuvo medio enferma, ya las trajeron las hijas para acá y bueno, vivía con mi tía acá en el pueblo. Terrible experiencia, ¿no? Terrible experiencia y terrible enseñanza. Su abuela cosechaba la lana de las ovejas, hilaba y hacía ropa, como ser media, pullover, chaleco, todo eso. Tejían todos, sí, mi Todo. tía igual tejía. Y ustedes igual, Y también nos enseñaban a tejer, a hilar. porque usted teje y hila hasta Sí, ahora. sí. Que fue la enseñanza que tiene de la base. De la base, sí, de sí. la base, porque su abuela, la gente antes las cosas se las hacían. Sí, se las todo se hacía. Todo se hacía. Su abuela hilaba lana de guanaco. Hilaba lana de guanaco, Hacía hacía esa chalina. charlina de guanaco. Ah, qué bueno. Matrón y laboreado sabía hacer ella. Ya no se ve eso. Ahora ya no. No se ve. No hay personas que hilen lana de guanaco. No. Yo creo que esto no hay porque es algo que cuesta hacerlo. La gente antes no se fijaba si costaba o no. Ellos se ponían a hacerlo y lo hacían. Sí. Se medían su tiempo, ponían a trabajar a sus nietos, sus hijos, lo que estaban, y ellos se dedicaban. La gente, yo creo que antes no perdía tiempo. No. Siempre no, estaba sí. haciendo algo que después se veía y que también traía su dinero, ¿no? Porque por ahí se vendía una prenda de esa que es cara. Claro, No sé sí. si antes se pagaba bien, pero... Sí, por ahí había gente que sí te pagaban bien, pero Sí. había gente que por ahí, Que no te por pagaban. menos de nada, te querían llevar los trabajos. Claro. Porque las prendas de lana de guanaco son mucho más calentitas que Sí, las de es, lana. es mucho más caro ese Más trabajo. liviana. Sí, Sí. carísimo. Cuesta mucho para hilar a la Sí. lana de guanaco. Sí. Tampoco hay gente que lo hace. Creo que es algo Ahora que se ya no, perdió, claro. que nadie enseña tampoco. Recordame, Marcelina, ¿qué hacía tu abuela para conservar la carne? Porque antes la heladera no se conocía ni por casualidad. Antes Sí. no había heladera. No se conocía. No se conocía. ¿Cómo conservaba la carne su abuela? Mi abuela si carneaba así los animales, hacían charque. La Hacían carne charque. se tenía que secar. Ah, Se secaba así con la sal Ah. y ahí se mantenía la carne. la colgaba en el aire y en la sombra, Y en el tiempo de cosecha ella hacía un pozo y ahí guardaba todo lo que era verdura. la tapaba con algo de... Chapa, cuero, algo le ponía ahí. Cosa que no pase la helada. No pasaba la helada. Y ahí se mantenía la verdura. Qué terrible, qué linda historia, ¿no? Y hoy, si no tiene una heladera en la casa, no hay nada. No. Y antes, hoy, pues, en un patio como este, nomás se podía hacer un refugio así y guardar la verdura y ahí va a estar. Me contaban a mí también una persona, que mi papá me contaba, que cuando la verdura venía en la primavera empezaba a brotar A abajo. brotar, sí, a brotar. brotaba.
Y esas cosas que hacía como su abuela y de lo que aprendieron ustedes, eso no se lo enseñaba a nadie, se lo imaginaban en la cabeza ellos. Tal vez los mismos padres le dejaban la experiencia, yo no sé qué, claro. pero la utilizaban como argumento para poder tener las cosas siempre. Sí, sí. Y eso enseñarse. ¿Y usted le ha hablado a sus hijos de algo de eso? ¿Qué dicen ellos? Yo siempre le digo a mis hijos, a mis hijas, sí. Yo me crié así, de esta manera, y hay que valorar la forma que uno se cría, le digo yo, porque es muy lindo aprender. Y siempre le digo yo, hay que aprender de chiquito, no esperar que uno sea grande para poder aprender las cosas. Claro. Porque como yo siempre digo, nosotros los criamos cuando no había luz, cuando no había nada, pero sin embargo acá estamos, tenemos los hijos hoy, Sí. que son fruto nuestro, pero nosotros pasamos la lucha que ellos no la pasan. Pero bueno, uno la experiencia le queda, y yo creo que cada experiencia la tenemos siempre en la mente como diciendo nada imposible. Claro. Porque de haber sido así no lo hubiéramos criado nosotros, no había nada y sin embargo se criaron igual. Sí, sí. Sí. Y como ser en la torta, a ver, la levadura también se conocía bien poco también antes La en el levadura campo. no se conocían, ellos lo hacían la levadura. La hacían, ¿no? Claro, ¿Usted la recuerda con hacían. qué la hacía la levadura casera? La dejaba hecho con una harina, Ah. dejaba hecho masa y con esa harina se tenía como que fermentar un poquito. Ajá. Y ese fermento era que iba levantando, y eso era la levadura que ellos usaban. La hacían. Qué terrible. Que supuestamente eso le dicen la masa madre. Sí, yo recuerdo muy poco, pero sé que se hacía la levadura Sí, casera. lo hacían. Se hacía. El jabón también se hacía. Mi ¿El abuela jabón lo se hacía? el ¿Usted jabón recuerda también, con qué sí. lo hacía? Ella compraba unos pan que no sé si era cera, no sé qué, que lo hacía con chicharrón. Chicharrón y eso mezclaba y ella hacía jabón. Me parece que era soda cáustica la que le ponía. ¿Hacía el jabón ella? Y lo hacía, sí, sí. No. Y con eso lavaba. Con eso se lavaba. Y sacaba bien el jabón, era buen jabón. Es buen jabón, sí, sí. Ella hacía los panes y después lo cortaba. Y para lavarse el cabello, ¿así con qué se lavaba? Porque yo veo que la gente de antes tiene todo el cabello y todo. Todo el cabello normal. Quisiera Con sacarlo. ese jabón también se lavaban. ¿Sí? Y mucha gente, las más antiguas, ellos se lavaban con orín la cabeza. Sí, me contaban a mí que Dejaban ponían... fermentar lo que es el orín y con eso se lavaban la cabeza. Eso era el champú que ellos usaban antes. Qué terrible, ¿no? Eso me sabía contar mi abuela, que ellos cuando se criaron, ellos lo lavaban con eso. Y su abuela hablaba en la lengua mapuche. En lengua mapuche, sí, seguro. sí. Muy poco hablaba en castillo. Bien poco, sí, Muy sí. poco. Y nosotros cuando estábamos en el campo ya le entendíamos todo lo que ella hablaba, Claro. así que yo sabía hablar mapuche. Sí, seguro, sí, uno se cría con ellos. No. Y usted me cuenta que ella venía hasta la ruta a caballo. Y Sí. cuando ella venía a caballo tenía unos cuantos años ya, porque Sí, sí era sí. su abuela. Y sin embargo ella venía a caballo. Venía a caballo, sí. Y ahí los ayudaba para llegar hasta la casa. Claro. O Sí. sea que caminaban ustedes. Había que caminar, sí, Había que caminar. retirado ahí, de acá hasta allá. Sí, a lo conozco que- los lugares, sí. yo que no son cerca. Qué lucha, ¿no? Y sin embargo, acá está Marcelina para contar su relato. Y lo hace con mucho ánimo. Y sí, y lo hago gana con de hablar. orgullo porque en sí yo valoro todo lo que mi abuela me enseñó, así que Qué le lindo. digo, yo siempre le digo orgullosa como me crié, le digo, Sí, porque sí. en sí sé valorar. Sí, como que no, porque una persona que no tiene estudio, que no tiene nada, y sin embargo, todo lo que le enseñó fue para que nunca pase necesidades. Sí, sí. Porque ¿qué necesidad puede pasar? En todo caso, volver para atrás, escasean las cosas, usted hasta tiene experiencia como hacer un jabón. Claro, sí, sí. Algo así. Y las comidas ni hablar. Las comidas Conservar igual, sí. carne, hacer charque. Y la té. verdura, lo que es en la selga, si vos lo dejás secar, se seca como un charque igual. Ah. También es una forma de mantener la verdura, lo que es la selga, el repollo. Ah, y después se Se muele. seca, después lo molé. Y le O echa lo la comida. remojás y se vuelve a ablandar de vuelta. Hablando de vuelta. ¿Y cuánta experiencia más tiene usted, no? ¿Cuánta? Tengo un montón de enseñanzas de mi montón de abuela, que yo enseñanzas. muchas veces le he enseñado a mis hijas igual. Ah, y está bueno, porque uno la tiene, la cosechó de la sabiduría de una persona que siempre se dio maña para todo. Sí, En ese tiempo también fabricaban dulces. también se Porque yo fabricaba no dulce. sé si en ese tiempo habrían árboles frutales o dónde conseguían Quizás fruta frutas. de esto que es calafate y eso no lo hacían, pero hacían con el zapallo, con el nabo amarillo. Con eso se hacía dulce. Ah, sí que aprendió a Sí. hacer esos dulces también. Con la leche de chiva también se hacía dulce, queso Ah, el dulce de leche. Ah, también aprendió a hacer queso, también. que tampoco no es nada fácil. No, es Fabricar el difícil queso. hacerlo, sí. Y antes, por ejemplo, un poco rescatando esta historia del queso de chivo, ahora se usa, creo que se compra un Ahora Unas compran un bacterias. suero. producto, no el sé suero. qué. Antes, ¿con qué lo Claro. hacían el suero? Yo con la sal lo cortaba. Con la sal la Claro. cortaban. Y ahí ya separaban por un lado el agua y por otro lado Claro, el producto para hacer queso. para hacer queso. Sí, más o menos.
Y no usaban el molde, sino que usaban el coajo del capón. Terminaban el capón y con el coajo ahí rellenaban. ¿Y eso lo dejaban secar? Claro. ¿Y cómo sería? ¿Hacían solamente, le ponían sal, le sacaban el líquido y después lo ponían adentro? Todo lo que es líquido hay que sacarle, queda todo lo que es el espeso de la leche, que con eso lo iban trabajando ellos. La amasaban hasta moldarlo. Claro. Ahí salía un queso todo. Sí, yo más o menos me recuerdo un poco también eso. Qué linda experiencia, ¿no? Qué lindas cosas, ¿no? Como muchas veces uno, por ahí hoy porque no tenemos una luz, ya estamos preocupados, una luz buena, le ponemos una luz grande, de colores, ventanas grandes. Y antes, la casa que tenía usted cuando se crió, chiquitita tenía. claro, y era todo de barro. Todo de adobe, sí. Todo adobe de barro. ¿Y cocina económica ustedes no conocieron? Fogón, Fogón. Después, al último, claro, se consiguieron estufa y eso. No. Pero anteriormente había fogón. Fogón, ¿no? ¿Y para hacer pan eso tenía horno abajo el fogón? Abajo el fogón. Claro, sí. Se hizo rescoldo, que le decían. Ah, qué rica la torta de rescoldo. Claro, porque generalmente eso se hacía por las casas, que no había levadura. La brasa de la leña de piedra se cocina muy lindo eso. El rescoldo. Sí. Claro. El rescoldo es una masa que lleva solamente agua, grasa y sal. Claro. Y nada más. No lleva más nada. Y sale una torta riquísima. Riquísima, rica, sí. Rica, sí. Que han comido. Mirá. ¿Y su abuela siempre que estaba ahí utilizaba algún remedio para ella curarse? Porque supongo que una persona grande, un dolor de rodilla y todo eso, ¿qué usaba ella? ¿Yuyos? Usaba yuyos y por ahí cuando supuestamente mataban una liebre, un zorrino, ella juntaba las grasas. Con eso hacía pomada para frotarse. Para frotarse. Claro. Qué terrible. ¿Usted sabe hacer esa pomada todavía hoy día? ¿La hace? Si la tengo que hacer, lo hago, sí, porque es derretirla la grasa y de ahí le pones, qué sé yo, le podés poner alcanfor, le podés poner aceite, y vas mezclando, talco, y sale una pomada. O sea que para usted todos los productos que existen en el campo tienen su forma de usarla. Sí, conozco varios remedios igual de eso de campo. Que existen en la naturaleza, sí. Que son remedios. ¿Y su abuela fue enfermo o siempre anduvo bien hasta que él llegó a la vejez? Se enfermó después, ya tenía su edad cuando se enfermó, no sé si fue el problema de los huesos, que no pudo caminar más y eso, que le impidió hacer muchas cosas y ya no pudo. Pero ya tenía su edad avanzada. Sí, ya tenía su edad. Mira, entonces de esta forma relataba doña Marcelina Troman, usted, ¿no? Sí. Marcelina Troman, que ella se crió con su abuela y relata muy hermoso testimonio que nos deja un poco da que pensar, ¿verdad? Porque la naturaleza tiene tantas cosas que se pueden aprovechar de diferente manera que hoy no se está aprovechando, ¿verdad? Y ella lo relata y ahí uno puede rescatar la historia de esta gente que se ha criado mal, pero sin embargo hoy está aquí contando su historia. Y usted siempre rescata, por lo que yo veo, por el carácter que usted pone, siempre rescata lo lindo de la historia nada más. Sí. Porque habrán pasado momentos duros también. Sí, por ahí pasan momentos duros, momentos difíciles, que muchas veces dice, me crié así, me crié mal, me crié... No, yo agradecido como me crié. Claro, yo porque por lo menos está. Hasta la nutria he comido yo. Claro. Todos esos bichitos que se pueden comer, todo lo he comido. Y hoy tiene su fruto, hoy tiene su fruto que son los hijos. Sí. Los hijos quedan, uno tal vez con el tiempo, cuando Dios diga, partiremos, pero ellos van a quedar. Y supuestamente alguno de sus hijos algún día va a decir, mi mamá me contaba tal y tal y tal cosa. ¿Qué? Porque nosotros, cada uno de los que lo hemos creado en el campo, tenemos una historia que no es una historia difícil de llevar adelante, porque lo que había se hacía y sin embargo hoy estamos para contar la historia, ¿verdad? Claro, sí. Qué lindo, ¿no? ¿Y sus hermanos están lejos? ¿Quedan algunos? ¿Están por ahí? Porque usted me dice que eran 4. Éramos 4, sí. Está mi hermano que está en Gaima, que es Pedro. Después está Basilio, que está en Santa Cruz. Y el que vive acá es Doril, que es mi hermano que está con Ricardo. Claro. Mira, ustedes se quedaron cerca. Nos quedamos cerca, sí. ¿Y usted recuerda alguna nevada que lo haya tenido medio a mal traer allá en el campo? En tiempo de antes sí, nevaba un montón, nevaba. Se quedaban encerrados los animales que mis tíos hacían camino para poder sacarlos. Y usted en la casa luchando, ahí también sacando nieve, atendiendo los guachitos. Limpiando el techo que no se gotee, porque si no se goteaba todo también. ¿El techo de la casa era de barro? Era de barro, sí. Barro y monte. Barro. Sí, después al último, habían puesto chapa y eso. Por lo general los techos de antes eran de barro, ¿no? Todo de barro. Y en ese tiempo yo calculo que muchas camperas no se conocían, porque las camperas empezaron a salir de